Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que hablamos de todo un poco. Aunque el orden internacional se basa en los estados, no podemos obviar que la Unión Europea forma una estructura de carácter superior en algunas cosas. Es un mercado único, aunque tiene numerosas barreras de entrada y numerosas formas de impedir el libre comercio aún a nivel interno. Es también una potencia económica de importancia si agregamos el PIB de los distintos países y tiene también una determinada situación geoestratégica delante de Rusia y abierta al Atlántico y al Magreb. El conflicto de Oriente Medio hace que muchas veces se pregunte cuál es el rol de la Unión Europea, ¿no? Para hablar sobre estas cuestiones cuento hoy con Osvaldo Álvarez del Partido Libertario de España para esta nueva entrevista en Libertad. Muy buenas, Osvaldo. ¿Cómo vas, Javier? Un placer siempre estar aquí contigo, hablando un poco sobre geopolítica. Así que agradecido. Muy bien, pues mira, el placer es mío. Vamos a empezar por el final. Lo que está pasando en Oriente Medio y la posición de la Unión Europea, aunque sé que ahí también hay que diferenciar las capas de la Unión Europea y los socios europeos de la OTAN, aunque en este caso debo decir que más o menos están haciendo lo mismo. Sí, ahí hay un tema importante actualmente, sobre todo el conflicto que hay en Medio Oriente, sobre todo por el tema de los recursos energéticos que se están, o sea, que no están fluyendo hacia donde deberían fluir con todo este conflicto, con lo que sería el estrecho de Hormuz en este momento cerrado. Lastimosamente Europa en este momento depende mucho de lo que es gas natural licuado, lo que sería el GNL. Aparte, obviamente, de el petróleo, etcétera. Esto lo que hace es, obviamente, subir el precio de lo que vendría siendo la energía. Entonces, esto de lleno afecta a gran parte del mundo, pero sobre todo a la Unión Europea, que sabemos que, bueno, de parte de lo que vendría siendo de Rusia ya no tiene tanto acceso a los que sería el material energético necesario para contribuir a la baja del precio. La cuestión sería, la Unión Europea tiene la circunstancia de que es una potencia económica, pero no es una potencia en recursos naturales. Claro. Y los países que tienen algo de potencia en recursos naturales, como Noruega, están fuera. Claro, sí, correcto. Sí, es un tema bastante complejo actualmente. A ver, bueno, creo que hace poquito vimos, si no me equivoco, las elecciones de Hungría, bueno, que ganó Víctor Manjár. Lo comento un poco por el tema este de que sabemos que Hungría estaba pidiendo el desbloqueo, si no me equivoco, de Ucrania para que el gasoducto que conecta Rusia, que pasa a través de Serbia y conecta Hungría, se desbloqueara para poder proveerle de servicio, de un préstamo que si no me equivoco ya está aprobado, un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania a raíz del tema de la guerra. Entonces, claro, todo esto se va conectando por el tema energético. Entonces ya vimos que en Hungría ganó Manjár, se desbloquea el tema del gasoducto el gasoducto que pasa a través de Ucrania, y a su vez esto desbloquea el crédito para Ucrania. Entonces, o sea, estamos viendo que todo este tema energético está bastante álgido en Europa. Podemos decir que al final Víctor Orbán hacía un poco el papel de gamberro de Europa, ¿no? De la Unión Europea. Ahora se ha desactivado, ahora realmente, porque muchas veces te hablan de reagrupación nacional en Francia, ¿no? Pero realmente vamos a ser serios, reagrupación nacional en Francia en condiciones normales no va a obtener la presidencia de la República el año que viene.
Y el principal mecenas de todo el tema de la alt-right era Víctor Orbán. Claro. Con esto ya va a perder. Bueno, igual se dice que esto podría ser una estrategia también del mismo Orbán, porque claro, vemos que Peter Manjar viene de la coalición, si no me equivoco es del Fidesz, que es de Orbán, no estoy muy seguro la verdad, pero viene de la coalición de Orbán, entonces que claro, obviamente entra una persona más liberal como Peter Manjar, pero que a su vez deja libre a Orbán para luchar por la presidencia de la Unión Europea. Esto es algo que estuve escuchando un poco, entonces que podría llegar a quizás tener un poco de sentido. Una cosa, por ejemplo, Mercosur, ¿cómo lo ves tú? El acuerdo Mercosur, no, lo digo porque esto es geopolítica y economía directa de la Unión Europea. Te voy a preguntar por dos tratados. Uno de ellos Mercosur, otro el de la India. Empecemos Vale. por hablar de Mercosur. Vale, bueno, a ver, el tratado de libre comercio con el Mercosur es un tratado súper beneficioso, pues. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Obviamente hay ciertas facciones eh, en ciertos países que están en contra de estos, hay ciertos partidos políticos que han votado en contra de este acuerdo de libre comercio, pero a ver, hay que entender que todo acuerdo de libre comercio es beneficioso para el ciudadano, pues, el ciudadano a pie. Obviamente, obtener productos de calidad a menor precio siempre va a beneficiar al bolsillo del contribuyente, del ciudadano a pie, que lo que hace es contribuir e intentar subsistir en esta situación compleja actual, pues. Entonces, más bien es impresionante cómo hay grupos que intentan por todos los medios frenar este tipo de acuerdos que al final lo que hacen es beneficiarnos a todos. Correcto. Bueno, y además que, también lo digo desde la perspectiva de un libertario, era un tratado bastante moderado, ¿eh? Yo siempre, además esto yo siempre lo digo, los países sudamericanos, en este caso además con propiedad, no, habían cedido mucho más que la Unión Europea. No, pero cuando pienso en lo que ha tenido que ceder Brasil, en lo que tuvo que ceder Argentina, quiero decir, se acabará implementando, pero bueno, también sabemos que uno de los problemas que hacen que en algunos aspectos la Unión Europea sea un gigante con pies de barro es la extrema burocracia con la que funciona. Claro, sí, a ver, o sea, obviamente esto es un tratado que obviamente de un lado están según más del otro, pero bueno, yo creo que era por así decirlo, una buena entrada, pues, un buen acuerdo de entrada para comenzar y ampliarlo más adelante, pues. Pero bueno, nosotros sabemos cómo es la Unión Europea, que, a ver, en la idea estaría bien la idea de Unión Europea, pero el tema es las grandes restricciones y regulaciones que coloca para todo, pues. Si no me equivoco, para agosto de este año entra en vigencia la ley contra el tema de IA, de privacidad, que también regula todo este tema de la creación o innovación del lado de la IA. O sea, la verdad es que el tema de regulación de la Unión Europea es, yo creo que la Unión Europea es su propio enemigo, pues. Al final intentan luchar contra grandes como lo puede ser Estados Unidos o China a nivel de innovación y lo que hace es colocarse palos en la rueda para, en temas de innovación, mejor dicho. Ahora te pregunto por el segundo tratado que creo que ha sido mucho menos conflictivo, que es el de la India. Vale, sí, a ver, actualmente ya antes de este tratado igual se venían, o sea, lo que era la Unión Europea con la India ya tenía, por así decirlo, ya intercambiaban muchos bienes y servicios, así que la verdad es que era simplemente una ampliación a eh, lo que ya había anteriormente, pues. Así que, a ver, obviamente lo que siempre voy a decir y voy a defender es que todo tratado de libre comercio siempre va a venir a beneficiar a los que son
individuo, pues, o sea, mientras se puedan proveer servicios y mejores servicios a un mejor precio, siempre va a venir a beneficiar lo que es el ciudadano de a pie. Entonces, nada, actualmente es un tratado beneficioso y, a ver, habrá que ver en qué otros puntos también del tratado se van a trabajar más adelante para liberalizarlo así mucho más. Ujú. Bien. Eh, Tema defensa, ¿no? Tenemos una alianza que es la OTAN, que en su momento se genera, es un caso muy curioso, ¿no? El de la historia del Tratado de la OTAN, porque es inicialmente un acuerdo franco-británico al cual se tiene que incorporar Estados Unidos porque es quien tiene el dinero. Y obviamente, si pone el dinero, si ponen la estructura, pues obviamente van a querer tener control, cosa lógica y normal por otra parte. ¿Qué es lo que tenemos? Y esto ya venía de la presidencia Obama, ¿no? Ahora mismo hay otros ejes u otros centros de gravedad que son más prioritarios para Estados Unidos. Estados Unidos está pensando en el Pacífico y el teatro de operaciones europeo y ruso pasa a tener una importancia secundaria, ¿no? Este es un punto importante. Entonces, claro, aquí hay que diferenciar entre OTAN y Unión Europea, pero al final, aunque hay excepciones, pues caso, por ejemplo, Gran Bretaña, Reino Unido, mejor dicho, que está en la OTAN pero no está en la Unión Europea, o Irlanda y Austria, que están en la Unión Europea pero no están en la OTAN, al final, más o menos, los países que están en la Unión Europea, casi todos están también en la OTAN. Entonces, lo que yo pregunto es, la Unión Europea tiene que tener un planteamiento defensivo, global hacia el exterior. A ver, actualmente creo que hemos visto los rifirrafes que ha tenido tanto Trump, Estados Unidos, con la Unión Europea. Hemos visto como lastimosamente la alianza ha perdido esa cohesión que ha tenido antes. Entonces, es un tema complicado porque, claro, o sea, esta es la alianza defensiva más grande del mundo. Pero claro, si tu mayor aliado está colocando palos en la rueda a la misma alianza, entonces, ¿qué toca hacer de parte de Europa? Actualmente he visto que en Europa se han planteado eh, o tienen la idea de crear un ejército europeo para la defensa de Europa. A ver, esto puede llegar a tener sentido si se desaparece paulatinamente algo como, se desaparece como tal la OTAN, pues. Porque claro, o sea, pierdes a lo que es la mayor organización, por así decirlo, armamentística del mundo, pues, habrá que hacer. Eh, no está mal, a mi parecer, el tema de un ejército europeo. ¿Qué es lo que pasa? Que también desde el lado libertario, obviamente, esto, a mi parecer, puede también ser una excusa para, bueno, la, ¿cómo decirlo así? Para la defensa de un Estado supranacional inmenso, ¿sabes? Al final la Unión Europea es como que tiene que defenderse, pero me da miedo que esto a la vez sea un arma que pueda servir para la imposición a través de la fuerza de ciertas medidas dentro de la Unión Europea. Entonces, bueno, es un tema que, bueno, obviamente no, todavía no está creado, si no me equivoco, no hay nada concreto, pero que puede llegar a pasar si se implementa. Al final el poder lo tiene el que no me salen las palabras ahorita, perdón. Pero bueno, nada, es un tema complejo. Sí, no, y hay una cosa en la que yo, por ejemplo, sí comparto una visión en el sentido de que no puede haber duplicidades, es decir, habría que ver de qué manera. La OTAN, yo quiero recordar que es una alianza defensiva, que esto mucha gente lo olvida.
¿no? Pero no tendría mucho sentido tener el mando de la OTAN y tener encima un ejército europeo. Sería duplicar el gasto para la misma función. Y luego, si se habla de un ejército europeo, yo estoy pensando básicamente en cubrir fronteras y flancos. Pienso, claro, en ejércitos defensivos, ¿no? Pero sí, efectivamente, una estructura, una superestructura puede tener estos riesgos. Tú ahora mismo, ¿cuáles crees que tendrían que ser los principales ejes geopolíticos en los que nos tendríamos que mover en Europa? A ver, em, principalmente, a mi parecer, habría que, claro, lo que pasa es que teniendo a una persona como Trump de aliado es complejo, pero a ver, ya tenemos la estructura defensiva más grande del mundo, que es la OTAN. ¿Por qué desarmar esto? Entiendo que están a ver, los riesgos, las dificultades de tratar con una persona al mando de Estados Unidos como lo puede ser Donald Trump, pero a ver, es como tú dices, o sea, al final duplicar, ok, a menos de que se desintegre esta asociación defensiva, eh, a ver, yo diría que habría que más bien hacer el enfoque en intentar mejorar lo máximo posible las relaciones en este sentido. Eh, También, bueno, está el tema de Rusia con la guerra de Ucrania. Eh, a ver, yo creo que nosotros desde el Partido Libertario eh, siempre abogamos por la neutralidad en tema de conflictos. Así que, bueno, a ver, es un tema, por lo menos que lo que está pasando en Rusia y Ucrania es un tema complejo, donde hay un pueblo agredido. Así que, bueno, esto sería un debate interesante que habría que, a ver, tomarlo con pinzas y ver qué se podría hacer en ese caso, pero bueno, algo que es real y que está pasando actualmente, que es la guerra de Ucrania. Entonces, a ver, yo, a mi parecer, habría que reforzar simplemente la alianza, o sea, intentar que no se desquebraje y bueno, tener en cuenta de que Rusia está al este de Europa y bueno, eso a mi parecer. Luego, esto te lo tengo que preguntar. La Unión Europea y Estados Unidos. Unión Europea y Estados Unidos. Es una relación compleja, pero a ver, entiendo que que los dos coexisten a ver, tanto tratados comerciales como de alianzas históricas. Obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, con el Plan Marshall, financió la reconstrucción de Europa. Y bueno, también, si no me equivoco, que capaz me equivoqué, de ahí también nació el tema de la OTAN, de esta alianza contra la Unión Soviética para intentar eh, retener a la expansión soviética por el este de Europa. Entonces, a ver, obviamente cuando hay liderazgos complejos que hacen las relaciones complicadas, siempre es más difícil quizás manejar a nivel político ciertas relaciones entre más que países, bueno, entre continentes. A ver, obviamente Estados Unidos es un país, la Unión Europea es una asociación de países, pero, a ver, son aliados históricos y a mi parecer el uno necesita al otro. Eh, Lastimosamente, siento que a veces la Unión Europea toma decisiones a nivel de restricciones que son un poco innecesarias y que puede también complicar las relaciones económicas entre aliados. Pero, a ver, siento que hay que mantenerla, pero no solamente cerrarse a Estados Unidos. Obviamente, lo que es libre comercio debería ser fundamental en la base de cualquier asociación o cualquier país, o sea, para tener, eh, por así decirlo, decisión de negociar con cualquier país sin problema. Eh, es un aliado importante, pero no solamente tenemos que centrarnos
en hacer solo negocios con ellos. Está China, obviamente el tratado que ya tenemos con la India. Tenemos que tener varios frentes abiertos porque la verdad, aunque sí es verdad que la alianza con Estados Unidos es histórica, no sabemos de hoy a mañana qué puede suceder, de que se pueda trancar quizás las relaciones comerciales y dependiendo solamente de un proveedor que podría ser Estados Unidos, capaz nos podría trabar en muchas circunstancias a nivel económico. Entonces, es un aliado importante, pero hay que tener la visión de que hay que seguir comerciando con el mundo y tener en vista más socios comerciales. Obviamente, teniendo en cuenta que también no puedes hiperregular todo y, o sea, más bien arancelar todo y complicar más las relaciones comerciales entre países, pues. Ujú. Y esto me permite ir a la otra parte, la Unión Europea y China. Unión Europea y China. Sí, a ver, bueno, creo que hemos visto que en la Unión Europea, de los países más activos en comunicación con China ha sido España, que si no me equivoco, Pedro Sánchez ha ido la última década, no sé cuántas veces, creo que no, los últimos años, mejor dicho, más de 4 veces, 3, 4 veces, si no me equivoco. Entonces hay un nexo importante ahí desde España para la entrada de quizás acuerdos con China en la Unión Europea. Eh, Luego yo tendría que preguntarte por estas cosas, ¿no? Que a veces se obvian. A ver, tema de derechos humanos. Claro, Dentro de la Unión Europea, lo voy a decir de la siguiente manera. Yo entiendo lo que se habla de la neutralidad, ¿de acuerdo? Pero los derechos humanos están por encima de los derechos internacionales. De hecho, el Partido Libertario está adscrito y asume como propia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Partido Libertario de España. Entonces, ante esto, ¿cuál tiene que ser la posición de la Unión Europea? sí, bueno, nosotros sabemos que China no es un socio que respete mucho los derechos humanos. Sobre todo, bueno, si nos ponemos a ver la persecución al pueblo uigur, que es una etnia musulmana en China, que bueno, obviamente ha sido encerrados en campos de concentración, perseguidos. Teniendo esto en cuenta, obviamente, hacer cualquier tratado con un país que no respete los derechos humanos es un poco contradictorio. La verdad es que, a ver, es complejo, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, también es la segunda mayor potencia del mundo y eh, es, es complejo. O sea, la pregunta te pone en un aprieto. No te voy a mentir, porque Esa obviamente es la gracia. claro, claro. Sí, a ver, obviamente uno como libertario quiere maximizar lo máximo posible los acuerdos comerciales. Pero entonces, claro, tenemos el tema de los derechos humanos en China. Entonces, claro, ¿hasta dónde abarca los acuerdos comerciales y hasta dónde llega el límite de hacer un acuerdo comercial con este país o no? Porque obviamente es un país que no respeta los estatutos internacionales a nivel de derechos humanos. Entonces, es, es complejo, complejo. A ver, eh, ahí depende mucho a nivel político regional. Obviamente, si nos basamos fehacientemente en los derechos humanos, no puedes hacer negocios con China. Es tal cual. Pero también, si vemos que en lo que ha hecho Estados Unidos en algunas guerras, tampoco podríamos hacerlo con Estados Unidos al final. Claro, ahí ya entramos en el tema de la realpolitik. Lo que pasa es que, si bien la realpolitik existe,
tampoco podemos perder de vista esa realidad, ¿no? Al final, el comercio internacional tiene estas circunstancias, ¿no? Y si tuviéramos que ver la trazabilidad de todo lo que llega desde principio a fin, pues igual nos llevaríamos muchas sorpresas desagradables, ¿no? Sí, coincido contigo en que la relación con China es una relación compleja, donde es difícil poner los límites. Es difícil y en ese sentido es una relación que hay que gestionar como se puede. Claro, es que es como tú dices, imagínate si viéramos la trazabilidad de todos los productos que se construyen. Al final vemos que muchos productos vienen de el sudeste asiático porque es mano de obra barata. Entonces también cómo uno puede asegurar, aunque uno esté adjunto a, a- a- al tema de derechos humanos y tal, cómo tú puedes asegurar que no hay mano de obra de niños que están siendo sobreexplotados en el sudeste asiático, en la India. O sea, al final es un tema que tiene que ver mucho con, bueno, cómo se maneja la política del momento, pues, porque obviamente también son aliados o pueden ser aliados comerciales muy grandes que pueden proveerte de cosas que pueden beneficiarte a ti como Estado o como asociación, pues. Entonces, es complejo. Lo que sí que tiene de ventaja el libertarianismo es que al ser una metaideología, en lo que apuesta es en que haya una libertad de información y en que el consumidor sea consciente. Si el consumidor es consciente, puede penalizar aquellos productos que vengan de países que no respetan los derechos humanos, por ejemplo. Claro, sí, o sea, la idea desde el libertarismo es que cada persona, bueno, o cada país o cada asociación tiene el derecho de elegir con quién comerciar. O sea, a nosotros no nos importa ni con quién comercias, ni con quién te metas a la cama. La verdad es que esas son tus decisiones. Las decisiones individuales se deben respetar por encima de todas las cosas, pues, a menos que afecten a un tercero, a mi parecer. Pero sí, o sea, al final son temas de la geopolítica del momento y de lo que le beneficia al país en el momento, pues. Correcto, Osvaldo. Pues bien, creo que ya nos encaminamos hacia el final de esta entrevista. No sé si te gustaría añadir algo que no se haya dicho. No, la verdad que, bueno, hemos hablado de muchas cosas. Obviamente, geopolítica siempre conlleva muchos temas de muchos matices y a mi parecer es un tema que siempre es muy interesante. Así que nada, más lo único que tengo por agregar es siempre agradecerte por invitarme a este espacio, que siempre es bueno charlar un poco sobre estas cosas. Así que nada, agradecerte y estar nuevamente pronto contigo acá. A ti, Osvaldo, y esperemos estar pronto en una nueva entrevista en libertad. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo.